Buenas noches, señores y señoras. Pues sigue la sangría de las reducciones de pena al hilo de la ley del sí es sí. Están quedando pues personas peligrosas en la calle, ya lo estamos viendo, porque se están produciendo hasta reducciones de 5 años en la pena. Si ya tienen, no es que no hayan cumplido esa condena, han cumplido la condena hasta esta reducción, lo cual quiere decir que son personas, hoy creo que decían que una de ellas había sido 19 veces, había violado 10 a 19 personas, cada vez que le daban un permiso o salía, pues volvía a cometer el delito, y parece ser que pues por la reducción de la ley va a quedar ya con su condena cumplida, lo cual yo no entiendo. Mis contertulios me explicarán cómo es posible que, si realmente hay un escuello, hay algún error en esta ley que permita, porque tiene que ser eso, que estos delincuentes salgan a la calle, pues ¿por qué no se rectifica? Yo soy un profana en la materia, pero quiero decir, si esta ley se pudo hacer, entiendo que se podrá hacer una rectificación para que esto no pase, porque el atasco además de revisiones, es notable, y esto significará que todo el mundo que está pidiendo esa revisión, cuando menos se reduce la condena. En fin, a mí me parece tremendo. Volvemos y seguimos al hilo también de la guerra de Ucrania, que parece, que la vemos como muy de lejos también, y al final, si no salen noticias como la que ha salido hoy, o llevamos todos estos días escuchando de los tanques, pues parece que la guerra se ha acabado, y la guerra no se ha acabado. Lo que parece un poco también difícil de entender es que dentro del propio gobierno no se pongan de acuerdo en si realmente hay que enviar esos tanques o no hay que enviarlos. Hoy lo estaba hablando con uno de mis contertulios, que ha venido un poquito antes, y me he quedado muy sorprendida porque en uno de los programas he visto un francotirador, porque parece ser que ayer hubo un ataque. Se lo comento a José Ignacio porque con Enrique lo he estado hablando, y lo más sorprendente es lo que se está incrementando la violencia y que la guerra sigue, pues porque este francotirador decía que en principio se habían no descuidado un poco, pero pensaban que eran civiles, de la manera tan agresiva que parecían zombies de cómo estaban yendo. Entonces lo que venía a decir es que eran un grupo de personas que parecían una jauría humana, que creían que no eran militares, porque hasta los militares tienen un código y una ética, y pues si eran militares estaban drogados, y parecían más bien personas sacadas de un psiquiátrico o de una penitenciaría, lo cual quiere decir, porque parecían, lo ha definido así, una jauría humana, como perros. La cosa se está complicando, y pues no sé, casi nos vamos a tocar este tema al hilo de los tanques, que además esos tanques están en Zaragoza. Yo ya no sé si están bien, mal o regular, a razón de todas las informaciones que se han dicho, y un poco que me deis también vuestra opinión, José Ignacio y Enrique. Buenas noches, y entramos en debate, que hoy me he alargado yo con la conversación. Pues muy buenas noches, y comenzando por el primer asunto que ponías encima de la mesa. Sí. Lamentablemente, este hecho que hemos hablado aquí en estos mismos micrófonos hace ya más de un mes. Pero es que sigue siendo desgraciada actualidad. Avanzábamos lo que estaba pasando, lo que pasaba y lo que quedaba por pasar. Y ahora es lo que queda por pasar todavía, porque el hecho en sí es que el gobierno ha cometido un error manifiesto, monumental, avisado pues por todos los asesores que se tienen al alcance del gobierno, pero también de los asesores propios que existen en el Congreso, en los grupos parlamentarios, de que un tipo de ley como la que se ha promulgado iba a beneficiar siempre al reo juzgado en la condición más beneficiosa para él. Y que antes de promulgar esta ley pues había que haberse tentado muy bien la ropa. Yo no digo que la ley pueda tener aspectos beneficiosos, pero en síntesis y globalmente a la mujer con esto no se le está defendiendo más. ¿Los puede tener a partir de los que cometan el delito ahora? Pero claro. No, a ver, es que el error que se ha cometido, si hay que decir toda la verdad, porque hoy, por ejemplo, tenemos un criminal de estas características que ha salido de la cárcel de Lérida. Sí. Es un hombre reincidente que en sus permisos que ha disfrutado ha violado a 12 mujeres. Sí, yo no sé si eran 12 o 19 el número, pero... Era el número global, pero en sus descansos han sido 12. Y que estas gentes, pues que la reselección es muy complicada, y que ahí es donde debería de entrar esa prisión permanente revisable, salvo que voluntariamente y químicamente
voluntariamente se buscase una solución, porque claro, tiene que ser voluntariamente de la persona condenada, estas personas creo que el hecho violento no lo corrige. Reincidir. Es que ese va a ser el problema cuando tengamos lamentablemente una nueva reincidencia de personas que han salido de la cárcel por esta ley. Y no voy a apuntar nada más que una cosa, y no es por desanimar. Lo malo de esta ley que ya está promulgada es que se podrá invocar por todos aquellos que ya han sido condenados, aunque se cambie la ley. Porque la ley que se haga nueva, o sea, si volveremos. Se rectificara, no serviría para nada. No, bueno, servirá para todas las causas que se juzguen a partir de la promulgación de esta nueva ley. Pues es decir, que si volvemos a lo anterior o incluso endurecemos las penas del Código Penal anterior, desde el momento que se promulgue el nuevo Código Penal que afecta a este tipo de delitos, se podrán aplicar para las personas que sean condenadas. Pero todas las que han sido condenadas antes, a pesar de que ahora se modifique esta ley que está equivocada, que tiene, bueno, que es un coladero, se rectifica, se puede uno equivocar, pero pero es que ahora que se rectifique, por eso estas cosas son muy sagradas, y yo creo que Enrique de esto también sabe como yo, pues el hecho en sí es que ahora todos van a poder invocar mientras la condición más merecida para aquellos que están ahora cumpliendo condena y han sido condenados. Diferente será, y por eso hay que hacerlo cuanto antes, y deberíamos de haberlo hecho ya hace un mes, en fin, a la semana siguiente o al día siguiente de haber sido promulgada, de que todos aquellos casos que se produzcan a partir de ese momento de la nueva ley se les aplique el rigor que hay que aplicar en estos casos. Pero bueno, es incomprensible que estemos como estamos. Pues bueno, Enrique. Yo habéis dicho que yo sé, pero yo de esto la verdad. Bueno, yo creo que sabemos ya poquito todos. Tengo muchas dudas de muchas cosas, ¿no? En general, deberíamos de leernos bien los códigos, las leyes también. Si sirve para modificar sentencias anteriores la actual ley, si se reformara la ley, no veo por qué no podía servir, no tendrían que servir para modificar sentencias o decisiones judiciales posteriores. De todas maneras, yo quería recordar que esta ley tiene su origen en un acontecimiento que, digamos, muy conocido, y fue aquellos hechos desgraciados en Pamplona, de la manada, llevados a cabo por la manada. Con el código anterior, con el código de entonces, aquellos actos fueron calificados y fueron juzgados como abusos sexuales. Y la diferencia con el actual código es que eso se ha modificado para hablar no de abusos sexuales, sino de agresiones, que eso es lo que desde mi punto de vista más complicado, está más cerca de lo que efectivamente tuvo que experimentar la mujer que fue violada por unos cuantos. De modo que la reforma había que hacerla. Yo no tengo la capacidad para poder decir algo sobre esto que no sea lo siguiente. No solamente esta ley, sino que otras de muy distinta naturaleza, aprobadas durante, digamos, los años de la democracia, pero que ha ocurrido también en otros momentos de nuestra historia, hay que dejar pasar un tiempo para ver efectivamente cuál es el resultado final del mismo. Pero vuelvo a decir, yo no tengo la seguridad para decir que eso va a ser un desastre, ni la seguridad para decir que los que lo dicen están equivocados. No lo sé. Sí, yo creo que más que el hecho de la ley en sí ya es saber si realmente esta ley puede haber voluntad de que haya una rectificación para evitar estas cosas. Pero sí, bueno, a mí es que yo he oído... Eso es lo que más cuesta entender. Pero yo he oído a jueces, a legisladores, a juristas, he oído posiciones muy distintas y enfrentadas entre sí. Luego voy a ver qué ocurre realmente. Sí, pero Enrique, tú que has estado en el mundo de la docencia, no hay que leerse todos los códigos, evidentemente, ni todas las leyes, ni las podemos conocer en su totalidad. Pero hay algo que es clamoroso, que es que en el Código Penal se aplica al reo siempre la condición más beneficiosa, y esto se invoca, y además está planteado en la ley no por un capricho, porque está así. Yo no digo si está bien o mal, pero
Pero tiene el derecho a invocar la cuestión más beneficiosa y, por lo tanto, una ley que beneficia a un reo se puede solicitar y se la conceden. Y, de hecho, se están concediendo, porque si no, pues ya me diréis por qué se están sacando a la gente a la calle o por qué se están reduciendo las penas. ¿La ley había que modificarla? Está siendo un goteo continuo. De acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué se reducen las penas en algunos determinados delitos? ¿Por qué se han reducido los mínimos y los máximos? Es que eso al final beneficia al que comete, es además algo que debería de ser ejemplar, porque las cosas, de verdad, estas cosas, todos, ya no es porque tengamos hijos, hijas, es que en la sociedad este es uno de los delitos que debe de estar castigado, pero además de manera ejemplar. Yo creo que y no se puede tontear, ni se pueden plantear cuestiones de política porque haya una ministra que quiere ser más que nadie. Pero por nadie, no hacer planteamientos políticos por nadie. A mí me parece que son delitos que efectivamente deben de ser juzgados de la manera que merecen ser juzgados. Que, por cierto, en general, la sociedad ha mirado hacia otro lado cuando se han producido, hasta hace bien poco, hasta que ha mirado hacia otro lado y no han querido ver en su justo término el significado de estos delitos de tipo de agresión sexual, ¿no?, a las mujeres. Sí, en eso es verdad. Tiene razón. Y la sociedad ha mirado. Ahora, sin embargo, caramba, hay que aplicar. Pero por la sociedad en general, ya no entramos aquí al tema político, la sociedad en general. La sociedad en general, pero ha habido sectores de la sociedad que han sido bastante más laxos a la hora de juzgar este tipo de delitos que otros, no vamos tampoco a disimular en este sentido. Ahora, yo vuelvo a decir, a mí, desde el punto de vista personal, yo quiero ver qué ocurre en este lapsus, porque ha habido muchas leyes que se han modificado y que han afectado al ámbito penal y que han tenido sus conclusiones, han tenido efectivamente, que han beneficiado a muchas personas que estaban sufriendo cárcel o cualquier otro tipo de pena, ¿no? Como dice Alfonso Guerra y algunas de las personas que tú bien conoces mejor que yo, esta ley, yo desde este momento te digo que se cambiará. Lo malo es que se va a cambiar tarde, se cambiará inexorablemente, o ineluctablemente, como quieras, pero se cambiará. Y se va a cambiar además por el propio gobierno que la ha promulgado. Pues es para mejor. Pues lo importante es que se evite, pues esto, lo que decíamos, ¿no? Esta sangría de salidas. Es que no se puede legislar a tontas y a locas, porque tú no puedes pero a tontas y a locas no legislaron. Tenemos una colección de leyes que los delitos de sedición, los delitos esas son otras cuestiones y se pueden hablar. Son otras cuestiones, es que también se va a aplicar en estos casos la condición más beneficiosa, querido Enrique. Pues y ya lo vas a ver tú con tus propios ojos. Es evidente que sí. Ya verás cómo se aplica. Es evidente que sí. Aunque no nos hayamos leído la ley, que no nos la hemos leído en su totalidad, pero vas a ver cómo se aplica la condición más beneficiosa. Es evidente que sí, y tiene sus objetivos y tiene su sentido. Tiene su sentido. Salga, entonces que no nos pase lo de 1917. Perdón, lo del 2017. Lo de 1917. Que no vuelva a ocurrirnos lo que le pasó al gobierno del Partido Popular de nuevo con Cataluña. Bueno, yo creo que estaban de acuerdo también. No me gusta nombrar partidos, pero yo creo que el Partido Socialista estaba de acuerdo, incluso el señor Sánchez. No, el Partido Socialista. 155, que fue el primero que dijo que sí. Bueno, Sánchez en ese momento sí que apoyó. Claro, porque apoyó al gobierno que no había ni sabido encontrar las urnas en las calles de Barcelona o de cualquier ciudad de Cataluña, pero estaba la patria, como dicen muchos patriotas, estaba España, y por eso al gobierno de entonces lo apoyó sin decir nada. Creo que hoy se iba a juzgar a algunos Mossos que, consideraban, supongo que habrá habido denuncias, que consideraban que habían actuado con dureza, violencia, en fin, que esto coletea todavía, y para días. No hay nada peor que echar la culpa a unos y otros. Lo que ha pasado en una parte de Cataluña, porque los catalanes son gente maravillosa y no todos tienen la culpa, sino son aquellos que quieren romper España y quieren separarse de España y quieren hacer la vida imposible. Esos residuales seguirán quedando. Ellos son los responsables y siempre lo han sido y lo van a seguir siendo. Además, pero los gobiernos tienen responsabilidad de lo que hacen. Ya han dicho que lo van a volver a hacer. O sea, que es otra de las cosas que apunta Enrique, lamentablemente. Pues ya lo volverán a hacer, pero desde luego ahora no lo hacen. Que contar aquí esas noticias, pero ahora no lo hacen. Lo hicieron en el año 2017. Bien. Ahora no.
Pues bueno, pues vamos a cambiar de tema, porque si no vamos a olvidarnos de los tanques Leonard y de la guerra de Ucrania, que también quería comentarlo. Pues es un tema muy importante ese, yo creo, el tema de la guerra en Europa. Sí, comentaba también con Enrique cuando esperábamos que, bueno, él es profesor ahora pues profesor de la experiencia, ¿no? De cómo en la universidad. En la universidad. Claro, por eso decía yo que Enrique sí que sabe de estas cosas, aunque diga que no. Y hemos enlazado una cosa con otra, porque él decía que estaba mirando pues cosas que habían pasado atrás. Tú eres historiador además, y entonces buscabas una relación, ¿no? Un poco entre lo que el comentario que he hecho, ¿no? Cómo se está endureciendo la guerra, cómo se está utilizando a las personas por parte de Rusia. Desde luego está siendo atroz al final, pero claro, yo creo que hoy la persona que hablaba tenía un semblante, había perdido a compañeros, es verdad que era un legionario que estaba de manera voluntaria, pero era una persona que se veía dentro de la situación que tienen allí muy equilibrada, estaba con tropas, y lo estaba contando, yo creo que con total realidad y con total crudeza. Y se ve que este hombre, pues claro, ya estaba bastante ya bregado en todo, y decía que él no había visto nunca algo así. Pues eso, lo decía como con horror, ¿no? Porque es que se estaban saltando ya, hasta en la guerra tiene que haber, yo creo, una ética, ¿no? Y él decía que incluso en situaciones hasta ucranianos daban de comer y pues a rusos, pues y los intentaban curar para que no sufrieran, ¿no? Quiero decir que al final, pasado esto, somos personas, ni siquiera le haríamos esto a los perros, y él decía que esto no lo había visto nunca. Entonces hemos hablado con Enrique por eso, al hilo de si él conocía o sabía, y dice que, bueno, pues un poco... Desde el punto de vista humano, la guerra es un desastre, y va a serlo en Ucrania si esta se prolonga, eso no cabe ningún tipo de dudas. Pero luego está el análisis vamos a decir, político, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué hacer con una persona como al Putin? Gobierno, claro, también. No, pero lo de la división del gobierno, bien podemos hablar si queréis de esto. A mí me parece mucho más importante valorar que hay un acuerdo entre los europeos para fortalecer militarmente a Ucrania y resistir a Putin. Y eso yo creo que puede tener efectos muy buenos para Europa, para lo que se llama unidad europea, pero que desde mi punto de vista es imprescindible para evitar que la guerra se generalice en Europa. Porque lo que ha pasado primero en Crimea, con el ataque ruso y su anexión, después en el Donbass, con esta... A mí me recuerda muchísimo lo que hizo Hitler en el año 38 y 39, que primero se anexionó los Sudetes, también porque, decía Hitler, allí había alemanes. Los Sudetes era una parte de Checoslovaquia, como el que no quiere claro, la cosa. Pero previamente había también invadido Austria, y después de los Sudetes lo que hizo es invadir Polonia, y ahí está el origen de la Segunda Guerra Mundial, que entonces no había armas atómicas, pero ahora sí que las hay. Entonces es tan importante parar esa guerra. ¿Cómo hacerlo? Hay quienes hablan en el gobierno, ¿no? En el actual gobierno, es que es un gobierno de coalición y por lo tanto hay distintas posturas. Hablan de la paz, pero claro, ¿cómo la consigues? Yo no sé si... Ese es el asunto. ¿Cómo consigues el asunto? Con Putin me parece a mí que es un tanto difícil. A mí me encantaría decir, Putin, es un poco una utopía, ¿no? Siéntate aquí que vamos a negociar. Me encantaría hacerlo, pero anda, hazlo. La realidad se impone. Esa es la cuestión. Y si tú a un dictador de estas características tú le permites invadir un país, mañana será otro, claro. Luego será Lituania, luego será Polonia. Esto hay que tener cuidado. La supremacía del mundo, ya lo vimos con Hitler, lo que pretendía. José Ignacio. Bueno, pues las guerras son guerras y como tales son terroríficas. Y en una guerra pues es indescriptible todo lo que puede llegar a pasar. Casi un año, ¿eh? Sí, ¿no? En febrero, y puede haber más. Febrero. Y vamos, a mí me recuerda incluso épocas más cercanas, lo que pasó en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, pues aquello fue un genocidio por una parte y por otra, en calles donde se mataban los unos a los otros por la noche, porque vivían musulmanes en un lado y en el otro lado los... En fin, las guerras, ya digo, son malas.
Los dictadores son dictadores siempre. A mí me alegra que a algunos se les haya caído la venda y vean ahora ya en Putin pues que realmente no es un hombre demócrata, como decían hace poco tiempo. Yo lo he escuchado, en instituciones públicas, que por favor, Putin es un hombre demócrata, la democracia de Rusia es un dictador y como tal pues se manifiesta en estos momentos. No debemos de olvidar que tan malo es Juanico como su hermanico, porque Polonia fue invadida por la Alemania nazi ayudada por Rusia. Es decir, que fueron los dos los que machacaron a los polacos. Lo que pasa es que luego ya después... Sí, fue un acuerdo. Sí, claro, el poder, el querer invadir el mundo. Y ya cuando entraron entre medio los japoneses, pues ya al final se deshizo el asunto y dijeron, pues vamos también a por Rusia, que es lo que les pasó a todos, incluido a Napoleón, ¿no? Pero quien incentiva la guerra es Hitler. Sí, y bien, previamente... Pero bueno, estaban encantados de repartirse el mundo porque ellos querían repartirse claro. Europa y bueno, pues aquí tenemos nuestra tajada. Ahora lo lamentable es que esto pues puede cronificarse. Si se cronifica, pues es muy peligroso porque ahí estamos implicados todos. Y luego, bueno, pues el problema de las ayudas, luego hay que mantener una imagen y una idea fija de lo que queremos también en España. No puede ser que en la Europa actual en la que estamos todos inmersos pues estemos a remolque de ser los últimos en decir una cosa, que luego te salga gente del propio Somos gobierno. Somos los primeros en Europa hoy, No, los que salgan en el gobierno personas a decir cosas contrarias de los que dice una parte u otra. Y luego esa política a veces de pacifismo malentendida que se ha llevado, yo no sé si por todos los gobiernos probablemente, unos habrán tenido más responsabilidad que otra porque han gobernado más tiempo en España que otros, pero al final se ha dejado la política de defensa, que siempre, no, hombre, es que tenemos que ser pacíficos, neutrales, no hay que gastar en defensa. Bueno, pues esto es muy lamentable, porque yo no voy a hablar ahora de oídas, os voy a hablar realmente con hechos que sí conozco. Entre el 96 y el 2004 yo estuve en la Comisión de Defensa del Senado, y ya entonces el material que España tenía pues carecía estábamos en las últimas y algunos materiales pues estaban ya con fecha de rápida reposición. Lo mejor que tenemos. Bueno, pues está en una situación lamentable, asusta un poco porque esos materiales son los que seguimos teniendo a día de hoy, 40 años casi o 30 y tantos años después. ¿Qué quiere yo decir? Que malamente podemos ayudar a quien nos solicita la ayuda si no estamos nada más que en disposición de que la OTAN o la Unión Europea nos defienda a España ante un hipotético, que no hay que descartarlo nunca, ¿verdad?, ataque por la frontera sur de Europa. Y no tenemos en estos momentos suficiente material para poder afrontar esa defensa. Lamentablemente es la realidad. No estoy descubriendo nada porque esto lo sabe todo el mundo. Pero claro, a partir de ahí, ¿qué vamos a mandar? Trozos de Leopard obsoletos. Aquí tenemos unos cuantos. ¿Pero de qué hablamos? ¿De Marruecos? ¿Hablamos de Marruecos? ¿Hablamos de Ucrania? He hablado de la frontera sur de Europa, pero hombre, bien, que es algo que necesitamos ser conscientes y de que la inversión en una política de defensa, que no de guerra, es necesaria siempre en un país. Porque mira, Marruecos se está armando hasta los dientes. Argelia hace lo que puede y todos hacen lo que pueden. Llega un momento, pues se rompe la cuerda siempre por lo más débil. Y no podríamos esperar aquí en España ante una auténtica cuestión de estas a un año que decidiesen los demás si nos van a ayudar o no nos van a ayudar. Porque aquí al final ya veis cómo sucede. Pero ¿qué quieres decir con esto? Pues lo que ¿Qué quieres decir? ¿Que el gobierno de Pedro Sánchez... Todos los gobiernos, que no sé si no las has escuchado al principio, todos, absolutamente todos, hemos sido responsables en algo que deberíamos tener previsto y no darnos cuenta ahora de que, claro, tenemos una guerra también en Europa. Es momento de rectificar, eso es lo que digo yo, cómo nos cuesta tanto. Sí, oye, pero estamos escuchando, y termino ya, estamos escuchando en el seno del gobierno que, mire usted, nada de gastos en defensa, nada de ayudar a Ucrania, nada de mandar materiales a Ucrania, y esto está en el propio seno del gobierno. El gobierno es un gobierno de coalición, y en ese gobierno de coalición hay efectivamente sectores que no ven de la misma forma que ve la mayor parte del gobierno la actual crisis. Pero yo me gustaría
decir una cosa en relación a Yugoslavia y en relación a Ucrania, porque esto es importante desde mi punto de vista. Si tenemos en cuenta el elemento humano, da lo mismo. Como dices, todas las guerras son así de duras. Ahora, desde el punto de vista político y el significado y la trascendencia de una guerra y otra es muy distinto, porque lo de Yugoslavia fue, vamos a llamarlo una guerra civil entre distintas nacionalidades y tal. Pero aquí nos encontramos en Ucrania con una invasión de un país a otro. Eso es radicalmente distinto. Perdona, Enrique, que los rusos, Rusia participó en la guerra de Yugoslavia de hocico. Sí, no, pero deja que acabe y luego os dais el que claro. Que no era un tema tampoco. No, pero que son. Sí, no, es una guerra civil. Es como tantas guerras civiles donde que luego tuvieron ayudas. En donde hay efectivamente luego elementos extraños al país que actúan. Aquí en la guerra civil española nuestra actuó Mussolini y Hitler, por ejemplo, desde fuera, y actuaron también los rusos o los soviéticos también, pero era una guerra civil. Y lo que nos encontramos en la diferencia entre Ucrania y Yugoslavia es esa, que hay lo de Yugoslavia no se parece a nada al principio de la Segunda Guerra Mundial, mientras que lo de Ucrania sí que se parece, porque se produce una invasión de un país a otro. Y eso es, desde mi punto de vista, uno de los aspectos básicos que tenemos que ver. No puede dejar de esto de estar encima de la mesa. Y yo creo que los europeos lo están viendo. Es decir, Alemania, que le ha costado, aunque a mí me da la sensación de que ha retrasado su decisión unos días a sabiendas de que lo único que estaba haciendo es retrasarlo, pero en cualquier caso, la unidad de los países europeos en defender Ucrania, desde mi punto de vista, es laudable, es muy bueno para Europa y sobre todo, yo creo, me puedo equivocar, veremos las circunstancias, cómo se desarrollan los acontecimientos, pero muy importante para evitar la guerra general en Europa. Eso es lo que os quería decir, pero claro, como oyes noticias pues bastante contradictorias, como suele pasar, el hecho de que parece ser que el enviar este armamento pesado, como se llama, pueda, bueno, yo no sé si se puede provocar más todavía a Putin, yo creo que necesita poca provocación, pero quizá una excusa para poder atentar, digámoslo así, contra países de Europa. No sé cómo lo veis vosotros, es que se oyen tantas cosas que al final... Hay que hacer más esfuerzos también por conseguir la paz, claro que hay que hacer más esfuerzos, yo no dudo de que se estén haciendo, pero a lo mejor no en la medida que requeriría el tema. El tema, como ha dicho Enrique, es un tema grave. Muy grave, es una guerra en Europa, es una guerra que puede propagarse pues como se propaga la mecha de un explosivo, ¿no? Que puede ir muy rápido y por lo tanto es serio y no es para tomárselo a broma ni mucho menos, y ahí sí que tendrían que poner todos los países, todos, y ahí me refiero a OTAN, me refiero a Europa, en poner las medidas. ¿Y eso qué sería? ¿A través de la diplomacia? Claro, para buscar un acuerdo, un entendimiento, porque la situación es muy enfrentada. Ni Rusia va a ceder, ni parece ser que Ucrania tampoco. Y entonces eso sí que pone en jaque y en peligro a todos. El llevar más armas va a propiciar, evidentemente, claro, no podemos abandonar a aquel que ha sido invadido. Está claro que Ucrania en este caso es la que tiene sí, pero toda si la esto razón. se cronifica, vamos a necesitar las armas El problema es que cada vez va a haber más muertos, cada vez va a haber más enfrentamientos, cada vez son más residuos después de odio que es muy difícil de restañar con el tiempo después de una guerra, y que ahí tendríamos que hacer un gran esfuerzo, no solamente en ir allí a hablar con Putin en una mesa larga como hizo el señor Macron, sino hacer algún esfuerzo más. Y luego, bueno, pues hay algunas posiciones como las de Alemania que dejan alguna incógnita en el aire, porque Alemania siempre ha tenido buenas relaciones con Rusia, y esas relaciones pues a veces ahora también pueden influir para verse obligados, por un lado porque están en Europa y tienen que tomar las decisiones con Europa, y sin embargo esas buenas relaciones que han mantenido de siempre pues también pueden erosionarse y les puede provocar alguna inestabilidad interna. Claro. Sí, la historia europea del Este es complejísima, pero ya desde el siglo XVIII, incluso antes, y Alemania, hay que recordar que la monarquía prusiana y que Alemania con sus antiguas fronteras llegaba casi hasta Rusia. Por lo tanto,
la historia de estos dos países es una historia larga que hay que tener en cuenta para entender la situación alemana. Yo creo que no podemos asegurar si la mayor resistencia va a cronificar la guerra o no. La verdad es que lo veremos. Ahora, es verdad que al mismo tiempo hay que hacer esfuerzos para la paz. Yo creo que será muy importante las cosas que se hagan en China, por ejemplo, y la India también, y Turquía. Esas tres focos, digamos, de poder geoestratégico son muy importantes. Porque si finalmente Putin se ve presionado por los chinos, y los chinos hoy tienen... China hoy no quiere perder este mercado impresionante que tiene con Europa, y ese es un asunto con el que se puede presionar, no cabe ningún tipo de dudas. Si se actúa por ese lado. Nos queda un minutito y me gustaría pues eso que aclararais, porque claro, cuando hablamos de la diplomacia de estas reuniones, como ha dicho José Ignacio, no estar en una mesa sentados alargada con el señor Putin. Cuando hablamos de la diplomacia y de palabras de paz, estamos hablando de que estos países pueden, claro, porque si entraran al juego de la guerra ya sería el acabose, ¿no? Las presiones que pueden hacer países como Turquía, como China, como India incluso más que Europa, por lo que me estáis contando. Y también digamos que defendiendo a Ucrania, eso es evidente, pero las presiones... de palabras de paz. Las presiones que pueden hacer estos países pueden dejar a Putin en una situación de debilidad, que eso podría abrir las puertas a una solución. Pues bueno, no... Sí, claro, pero eso está reñido con comprar gas ruso en rublos, por ejemplo. Claro, es un futurible, todo esto es un futurible, Hay tantos intereses, en fin, que por desgracia creo que algún programa más o varios programas más nos dará para seguir comentando estas cosas. Entonces, bueno, pues de momento veremos qué es lo que pasa con el armamento y cómo reacciona Putin y bueno, y que estas negociaciones de paz, si es que las hay, pues vayan fructiferando también, porque si no, la verdad es que el problema se está, digamos, enrocando mucho. En fin, buenas noches, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches.